Bueno, no vamos a comenzar con lo que son la elaboración de plan de emergencia y contingencia de la normativa 517-002. Somos el grupo número 4. En cuanto a la introducción, la planificación y organización humana es para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles consecuencias. Estas para prevenir la situación que emerge. Objeto de campo de aplicación en sí es dar seguridad y proteger a los empleados o visitantes de un lugar con continuidad de la operación y mejorar las debilidades y analizar algunos factores imprevistos. La norma 51702, que brinda la prevención de los accidentes y de las catástrofes, es la elaboración de planes de emergencia. En la ley 602 de la gestión de riesgos, en cuanto al artículo 1, nos dice que el riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación de la atención de los desastres y o emergencias a través de la preparación, alertas, respuestas y rehabilitación. En cuanto al artículo 2, es definir las fortalezas de la intervención estatal para la gestión de riesgos. Bueno, yo voy a continuar con lo que son los objetivos de un plan de emergencia y contingencia. Este tipo de planes es capaz de establecer diversos procedimientos para solventar algunas situaciones de las empresas, ¿no? Y repentinas o esperadas que pudiesen presentarse en cualquier momento. Los objetivos principales serían preparar todo este tipo de situaciones, estar preparado para todo este tipo de situaciones, ¿no? Y actuar a lo más rápido en esta situación de emergencia. Los objetivos específicos, yo solo voy a mencionar algunos que serían prevenir la muerte de algún obrero o ayudar en algunas lesiones a los empleados, ¿no? Y reducir los daños en los edificios o ayudar con el equipo necesario. El otro punto sería proteger el medio ambiente y la comunidad y también facilitar el retorno de las operaciones cotidianas luego de una emergencia, ¿no? Y el desarrollo del plan de comienzo con un análisis de los puntos de, de las empresas. El punto 7 es alcanzar el plan de emergencia y contingencia. En esta parte, el plan de emergencia y contingencia se desarrolla pretendiendo un proceso óptimo o de evacuación del lugar donde se encuentra la persona en el momento o en el siniestro, ¿no? Enfocado en preparar a los colaboradores ante una situación que normalmente no está preparado. El punto 8. Este punto del el desarrollo de un plan de emergencia y contingencia. Se puede elaborar un plan de contingencia en varios niveles de su organización. Por ejemplo, si eres líder de un equipo, puedes crear un plan de contingencia con el equipo que trabajas o en el departamento que realizas el trabajo, ¿no? Como alternativa o también se podría tomar los ejecutivos de la empresa, deben crear unos planes de contingencia, hacer las preparaciones correspondientes, también para situaciones que podrían afectar a una organización de la empresa. Al elaborar su plan de contingencia es siempre asegurarse de evaluar las probabilidades y la gravedad de cada situación del riesgo. Luego, una vez que haya creado su plan o planes, ¿no?, con el grupo que trabaja, puede obtener una aprobación de su gerente o jefe del departamento. De esta manera, si ocurre un evento negativo en su equipo, puede actuar, resolver rápidamente el riesgo sin que salga alguna persona herida o lastimada. Hay algunos puntos que se podría mencionar. Hacer una lista de riesgos, evaluar los riesgos según su gravedad de probabilidad,
Otro punto que sería identificar los riesgos importantes. Eso después, 9. Fases de un plan de emergencia y contingencia. Entre ellos tenemos lo que son la identificación de los recursos, también la identificación de los riesgos clave, la clasificación de los riesgos según la prioridad y la clasificación de acción respaldada entre emergencia y recuperación, también que está la difusión de los planes de contingencia. En común estos tienen que tienen que siguen el conocimiento del ciclo de la vida de la vida interactivo, es decir, que se planifica para comprobar y actuar, ¿no? Nace un análisis también de esta situación en riesgo donde entre muchas amenazas se identifica aquellos que afectan a la comunidad de negocio. Con eso estaría terminado. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a explicar sobre los elementos que se requieren para elaborar un plan de emergencia y contingencia. Para elaborar un plan de emergencia y contingencia, estas son estrategias de cómo va a responder una empresa a un evento crítico. Elaborar un plan de contingencias ayudará a ejecutar de manera correcta la acción de mitigar o evitar algún riesgo. Para elaborar un plan de emergencia y de contingencia, se debe comenzar por, primero, identificar los escenarios de riesgos. Esta parte es muy importante porque debido a este punto se va a ver qué medidas se va a tomar para evitar cualquier tipo de riesgo. También se debe determinar medidas y estrategias que se deben implementar en el plan. Todo esto con el fin de evitar los riesgos. Evaluar la gravedad de las actividades. Se debe realizar pruebas y monitoreos de plan. Esto se debe hacer constantemente para que en el momento indicado de realizar este plan se pueda controlar de manera correcta y de manera eficaz cualquier tipo de evento crítico. La clasificación y la evaluación de riesgos. Se debe también establecer protocolos para llevar cualquier tipo de medidas. Este es muy importante porque no cualquiera puede intervenir en el momento que quiera, sino hay reglas que se deben seguir paso a paso para que el plan se pueda llevar de manera adecuada. También se debe calcular el riesgo, también se debe especificar los objetivos generales y específicos. Todo esto para que el plan tenga puntos específicos en el cual se debe tratar. También tenemos las funciones del plan de emergencia y contingencia. La función principal de este plan es garantizar la seguridad de las personas y la protección de bienes en el caso de que sea necesario. Además, se tienen funciones como identificar y evaluar riesgos y amenazas potenciales. Se debe establecer procedimientos de respuestas y acciones de emergencia. Se debe definir responsabilidades para la ejecución de cada plan. También se debe establecer protocolos de comunicación interna y externa, fuera y dentro de la organización. Se debe establecer zonas de seguridad y puntos de encuentros. También se debe establecer alianzas con organizaciones externas, puede ser con centros médicos, bomberos, etc. Se deben realizar simulacros y entrenamientos periódicos, esto para estar en forma y no tener que volver a capacitarse nuevamente en el caso de necesitar un plan. También se debe definir procedimientos de evacuación. También se deben establecer medidas de protección y seguridad para bienes materiales. Esto en el caso de que sea necesario. Si no es necesario, no se debe tomar en cuenta. Después tenemos la definición de emergencia. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es una situación imprevista que requiere una acción rápida y eficaz que se debe evitar, que se debe controlar y tal vez mitigar un riesgo o daño a la vida, a la salud, la propiedad o el medio ambiente. Ya, las emergencias pueden ser causadas por desastres naturales, por accidentes, conflictos armados, epidemias, entre otros. Todo esto que pongan en peligro la seguridad y el bienestar de las personas. Después, identificación de la situación de emergencia.
En acá podemos tomar en cuenta varios puntos y en los cuales hay muchas que son muy comunes que nosotras por X razón las conocemos muy bien. Una de las más comunes son los incendios. Después tenemos lo que es un accidente de tráfico que ocurre muy seguido en avenidas muy concurridas. Después tenemos los accidentes químicos. Tal vez no son tan comunes, pero en algunas empresas que suelen utilizar productos químicos sí es muy seguido. Después tenemos los terremotos, que aquí en Bolivia no hay muchos, pero sí se han registrado algunos. Después tenemos las inundaciones que normalmente se dan en temporadas de lluvia. Si no es por una lluvia fuerte, son porque los ríos se desembocan. Después, el más común son desastres naturales. Esto porque eh, va cambiando el clima continuamente y esto hace que haya tal vez una lluvia en cualquier momento y una lluvia fuerte, o puede haber derrumbes, demás cosas, ¿no? Ya. Y después pasamos a lo que es brigada de emergencia. ¿Qué es la brigada de emergencia? La brigada de emergencia es un grupo de personas que están capacitadas y entrenadas para actuar y socorrer en situaciones de emergencia y desastres. Su función principal de los brigadistas de emergencia es la vida, y si es necesario, como lo he dicho, si es necesario los bienes materiales, pero también pueden ayudar en la asistencia en situaciones críticas como en accidentes, incendios, inundaciones, como lo había mencionado hace rato. Bueno, a continuación vamos a explicar lo que es servicios de emergencia externa. ¿Qué son los servicios de emergencia externa? Son aquellos servicios que son proporcionados desde fuera, de fuera de la empresa u organización para responder a situaciones críticas que exceden la capacidad de los recursos disponibles de dicha empresa. Bueno, tenemos tres. Plan de emergencia de la empresa. Normalmente las empresas realizan un documento que recoge un conjunto de medidas de protección y prevención a fin de evitar accidentes. Como segundo punto tenemos las zonas de seguridad. Las zonas de seguridad, también conocidas como área de seguridad, son espacios designados dentro de un entorno o lugar determinado que son considerados seguros durante una emergencia. Como tercer punto tenemos organización de emergencias. Es la estructura y planificación de la empresa que tienen en caso de desastres. Bueno, como siguiente punto, señaléticas de emergencia. Las señaléticas de emergencia o señales de seguridad son un conjunto de símbolos, letreros gráficos diseñados para proporcionar información clara y segura sobre rutas de evacuación, ubicación de equipos de seguridad, instrucciones importantes en caso de emergencia. Estas señales están diseñadas para ser fácilmente reconocibles y comprensibles para todas las personas, independientemente que hablen otro idioma. Las señales de emergencia cumplen varias funciones. Algunas de ellas son, a ver, algunas de ellas son indicar rutas de evacuación, es decir, alguna vez hemos debido ver señales de emergencia que diga salida de emergencia. Otro es identificar equipos de seguridad, ya sea extintores. Otro, advertir sobre peligros, como peligro eléctrico, peligro de incendio. Otro punto es proporcionar instrucciones específicas. Algunas señales de emergencia brindan instrucciones adicionales, como no usar este ascensor en caso de incendios o mantener la puerta cerrada en todo momento. Otro punto también indica áreas seguras, es decir, en algunos casos señalan puertas de emergencia. Como siguiente punto, alcance del plan de emergencia. Mm. Alcance del plan de emergencia. El alcance de un plan de emergencia puede variar dependiendo del tipo de organización o empresa en el que opera y los diferentes peligros o amenazas que enfrentan. El alcance de un plan de emergencia puede incluir diferentes pasos, como ser, primero se debe identificar el riesgo o la amenaza. Es decir, se debe definir claramente las responsabilidades y roles de todas las personas involucradas. Como siguiente paso tenemos los procedimientos de respuesta.
que es el plan que se debe establecer en situaciones identificadas. Como siguiente paso tenemos la evacuación de rutas de escape, el cual debe incluir un plan de evacuación con rutas de escape claramente identificadas y puntos de encuentro seguro. Como siguiente paso es la comunicación, lo cual se debe establecer un protocolo de comunicación interna y externa para alertar a las personas sobre una posible emergencia y coordinar la respuesta con los servicios de emergencia externa. Como siguiente punto tenemos recursos y equipos. Se debe identificar los recursos y equipos necesarios para hacer frente a cada tipo de emergencia, como ser extintores en caso de incendio, botiquines, primeros auxilios, radios de comunicación, etc. Como siguiente punto, capacitación y ejercicios. Dentro de la empresa se debe incluir programas de capacitación regular para que el personal esté altamente preparado en caso de una emergencia. Como siguiente punto, coordinación con servicios externos, el cual se debe establecer la coordinación con los servicios de emergencia externa, como ser los bomberos, la policía, debemos tener claro a qué número llamar. El alcance de un plan de emergencia debe ser realista, debe adaptarse a las características y necesidades específicas de cada empresa u organización. Además, este plan debe revisarse y actualizarse periódicamente. Bueno, como siguiente punto, organización de emergencias. Bueno, la organización de emergencias es la estructura y coordinación de recursos humanos, técnicos y logísticos para gestionarlos de manera efectiva. La organización de emergencias es un conjunto de medidas y procedimientos para responder específicamente a eventos inesperados que pongan en peligro la vida. Bueno, como siguiente punto tenemos accidente e incidente. Debemos saber diferenciar qué es accidente y qué es incidente. Un accidente es un evento no deseado, pero que causa lesiones o daños o incluso pérdidas. Eh, los accidentes pueden ser causados por factores como errores humanos, condiciones inseguras, fallos en equipos o circunstancias imprevistas. Los accidentes son situaciones no planificadas que pueden dar lugar a lesiones, daños materiales o incluso pérdidas de vida. En cambio, un incidente es un evento que podría haber resultado de un accidente, pero este no llega a causar daños o lesiones. Es decir, es un evento inusual no deseado que no resulta en daños significativos. Los incidentes son señal de advertencia, indica la presencia de riesgos o peligros potenciales. El comité de emergencia. Un comité de emergencia es un sistema de coordinación que tiene como finalidad proporcionar dirección, efectividad y eficiencia mediante las acciones de planificación, coordinación y control. Esto ante posibles eventos que se pueden ocurrir dentro de una empresa. Un comité de emergencias puede estar conformado por parte de los trabajadores dentro de una empresa y personas exteriores, o sea, ajenas a la empresa, pero que tengan relación con una situación que tengan relación con situaciones de emergencia. Dentro de la empresa, la organización debe designar roles y responsabilidades. Esto se hace a través de una documentación, a través de los memorándums. También debe designar a un coordinador general de emergencia. Este coordinador general de emergencia está encargado de recibir el primer aviso de emergencia, valorar, declarar y gestionar la emergencia, tener una comunicación continua con el personal y recibir ayuda externa en caso de que sea necesario. Se tiene que tomar muy en cuenta algo, que no se debe confundir un comité de emergencia con las brigadas de emergencia, porque el comité de emergencia en sí está dirigido más a las funciones de control y gestión. En cambio, las brigadas de emergencia son más operativas. Identificación y evaluación de situaciones de emergencia. La organización dentro de la empresa debe documentar todo evento que pueda ocurrir. Por ejemplo, están las amenazas de origen natural, como ya dije, como los terremotos, inundaciones, deslizamientos, como ocurrió también hace varios años, en lo que pasó en Tiquipaya.
También están las situaciones de antropogénicas, que son aquellos incendios, desmanes, explosiones. Las situaciones derivadas de conflictos sociales, que eso lo vemos la mayoría del tiempo, en donde todo comité tiene que estar preparado en caso de que una empresa esté involucrada en estas. También se debe ver, se debe identificar aspectos y la evaluación del impacto que ha tenido esto, identificar los peligros y los riesgos que tienen. Se debe realizar procesos en el cual se debe hacer una declaración del potencial impacto en la situación de una emergencia. Esto más que todo sobre las vidas humanas, sobre el patrimonio, sobre el medio ambiente, sobre la continuidad del negocio y posibles riesgos que pueda ocurrir y que afecten a una empresa. La vulnerabilidad propias de la organización y los detalles de los eventos preventivos. La organización para esto debe determinar una jerarquía, destinar recursos necesarios en caso de una emergencia y revisar los resultados que tuvieron. El proceso de identificación. Esto se realiza a través de un mantenimiento, inspección, pruebas, acciones y las acciones correctivas. La empresa o la organización debe establecer una medida de alerta temprana. Esto para evitar posibles daños que pueda ocurrir a una empresa. Grupos de respuesta a emergencias. Esos grupos son una fuerza operativa especializada y encargada de prevenir amenazas de artefactos explosivos. Deben estar capacitados y entrenados. Estos se encargan de prevenir o reaccionan ante casos como artefactos explosivos, emergencias químicas o biológicas. Las brigadas de emergencia. ¿Qué son las brigadas de emergencia? Son grupos organizados, entrenados y equipados que actúan o reaccionan ante casos que les requieran. Esto con tal de controlar o minimizar las consecuencias de los dichos actos. Deben contar con material, suministros y equipos. Existen las brigadas de intervención, aquellos encargados de la mitigación de daños. Las brigadas de atención prehospitalarias, que están encargadas de la atención a los heridos. La brigada de evacuación, que garantiza la salida del personal, y la brigada del soporte logístico, que es la encargada de toda la logística dentro de una emergencia. Bueno, aquí vamos a ver quiénes deben ser los brigadistas. Obviamente para esto no cualquier persona puede ser brigadista. En esto hay que fijarnos ciertos aspectos o quizá tomar en cuenta algunos requisitos principales que son necesarios. En el punto 1 podemos ver que para su elección se contemplan ciertos aspectos, como por ejemplo, no superar los 55 años. Aquí, ¿por qué la edad es tan importante? Porque personas mayores a los 55 años vemos nosotros que no tienen ya la misma fuerza física y tampoco se pueden adaptar a los conocimientos que cada día se van implementando en lo que son primeros auxilios. Es por eso que la edad es muy importante y es bueno que sean personas menores a los 55 años y mejor si son personas jóvenes, ¿no? Que ya cuentan con conocimiento y obviamente ya tienen quizá mucha más energía y fuerza física, porque eso es lo que se requiere para ser un brigadista. En el segundo punto, tener entrenamiento práctico. ¿Esto a qué se refiere? A que deben tener capacitaciones constantes de lo que es primeros auxilios y estar más al tanto, ¿no? De cada cosa que se va implementando cada día en ese aspecto para poder ayudar y ser un brigadista y ser eficaz y eficiente en lo que está realizando. En el otro punto, contar con voluntad de servicio y compromiso. Aquí más que todo podemos referirnos y quizá enfocarnos en lo que es brindar nuestro tiempo, ser voluntarios y también ya que esto es una gran responsabilidad tanto para nosotros como también para las otras personas a las cuales nosotros vamos a brindar nuestro servicio
al ser voluntarios. Saber controlar el evento impartiendo orden clara y oportuna. Aquí nos referimos más que todo que ante cualquier evento, ya sea un incendio, hay un accidente o quizá en las organizaciones, en las empresas, pueda suceder cualquier emergencia, nosotros debemos estar preparados para cualquier emergencia y tratar de quizá calmar a la gente, ¿no? Que eso es lo principal que debemos de hacer, ser ágil y ordenado. Para esto nosotros tenemos que ser personas rápidas, porque si una persona está en un accidente y ya se está quizá desesperando por una situación que le ha pasado, nosotros tenemos que tratar de ser y actuar de una forma rápida, ya que no podemos ir y estar ahí preguntando o quizá tomándonos nuestro tiempo. Lo primero que debemos hacer es atender y ser ágiles. Tener autodominio y prudencia también es algo muy importante. Ser físicamente apto. Aquí las capacitaciones y entrenamiento físico es muy importante, ya que esto nos ayuda a ser mucho más eficaces en el tema de primeros auxilios en cualquier tipo de emergencia. Además de poseer serenidad, prudencia, manejo de situaciones en las que haya explosión a sangre y demás, entonces tenemos que estar preparados para cualquier situación. En el otro punto podemos ver lo que es los roles y responsabilidades de un brigadista de emergencia. Aquí tenemos 4 puntos muy importantes. El primero es las personas encargadas, ¿no? Las que están a cargo de todo esto, que es lo principal, el jefe de brigada, la brigada contra incendios y derrames, brigada de evacuación y rescate, brigada de primeros auxilios. El jefe de brigada, aquí vamos a ver algunas funciones y responsabilidades que se tiene. En caso de una emergencia, esta tiene que tiene que coordinar y dirigir y llevar el registro de las acciones tomadas por las brigadas según las instrucciones del coordinador. Este como jefe debe ser el responsable principal, ¿no? De tratar de ordenar a cada grupo de brigadas que existen. Se coordina con las otras brigadas durante el siniestro. ¿Esto por qué? Porque se tiene que coordinar, ¿no? Porque no solamente tenemos una emergencia en un día, sino varias emergencias, las cuales se tiene que coordinar con cada grupo y quizá designar a qué punto tiene que ir cada uno. Se asegura que se cumplan los requerimientos de su área en calidad y cantidad. Solicita ayuda externa en caso de ser necesario, en caso de que haya un accidente y sean muchas las personas heridas y haya muchas otras complicaciones. Quizá esta ya debe de tomar en cuenta de quizá pedir ayuda a personas, organizaciones o grupos externos para que se pueda realizar de una mayor o de mejor forma, ¿no? La ayuda. Conocer y cumplir ejemplares y reglamentos. Esto es muy importante que el jefe de brigada realice, también para poder dar el ejemplo a todas las otras personas y grupos que están brindando la ayuda. Asistir y tomar parte activa en las prácticas y capacitaciones y entrenamientos. Esto es muy importante también, ya que esta debe ser la persona que dé el ejemplo a todas las demás. En caso de asistencia, de ir a las capacitaciones, para de esta forma quizá los demás también se animen, ¿no? Y se puedan organizar de mejor forma. Ahora vamos a ver la brigada contra incendios y derrames. Antes de cualquier emergencia, esa debe de recibir capacitaciones constantes para ver y actuar de forma mucho más eficaz. Debe de tener capacitaciones constantes, debe de saber la utilización de cada uno de los elementos o instrumentos que se utilizan en este tipo de emergencias. Durante una emergencia, atiende el incendio para su extinción o contención. Esto quiere decir que debe de parar el incendio, ¿no? Y para esto hay diferentes formas y métodos que obviamente en las capacitaciones ya se les enseña. Y en caso de ser auxiliados por entidades de apoyo externo, entrega una clara descripción de la evolución de las emergencias. Para esto tiene que dar quizá
debe de reportar, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado antes o por qué ha pasado el accidente? Y después atiende el incendio para su extinción y contención, lo mismo. Y en caso de ser de que otras personas externas vengan a ayudar, entonces también tiene que ayudar y colaborar con las mismas. Para esto, los recursos necesarios y los más importantes son los extintores para los incendios y elementos de protección personal, porque para esto necesitan obviamente diferentes elementos que cada persona debe utilizar para quizá se protejan ellos mismos. Ahora vamos a ver lo que es la brigada de evacuación y rescate. Para esto, antes de una emergencia, igual de la misma forma, reciben capacitaciones y periódicamente sobre las evacuaciones y el rescate. Señaliza a la institución los recursos, la ruta de evacuación y puntos de encuentro seguros. Durante la emergencia, orienta a las personas por las rutas de evacuación, por dónde deben ir, por dónde no deben de ir, para así quizá estar mucho más y asegurar la vida de cada uno de los que están en el incidente. Después de la emergencia, desconecta la electricidad, obviamente, porque en eso se puede dar en caso de incendios o cualquier emergencia, como ser las, eh, las situaciones que se dan, ¿no? Con la electricidad en las empresas y tener en cuenta todo este tema. Los recursos para esto, ¿qué son los más importantes? La señalización, el plano de evacuación, elementos de protección personal, al igual que en la brigada contra incendios y derrames, porque para eso también se cuenta con ciertos elementos y requisitos que debe tener cada brigadista. Y la brigada de primeros auxilios. En aquí, antes, recibe de igual forma capacitaciones para poder ayudar. Organiza el botiquín. El botiquín es uno de los elementos mucho más importantes para un brigadista de primeros auxilios y aquí cuenta con todos los medicamentos y implementos necesarios que se necesita para cada persona. Revisa continuamente que las fechas de expiración de cada medicamento estén al día, de que estas no estén vencidas, solicitando al coordinador los elementos que quizá le falten en su botiquín. Durante la emergencia, ¿qué realiza un brigadista de primeros auxilios? Realiza la valoración inicial de los heridos. Aquí traslada en forma segura a los heridos, realiza la estabilización y atención inicial de heridos. Eso es lo primero que debe hacer un brigadista de primeros auxilios. Después de la emergencia o después ya de lo que se ha suscitado, solicita al coordinador apoyo externo, ya sean ambulancias, hospitales, en caso y este sea necesario, ¿no? En caso haya heridos quizá mucho más graves o quizá ya hayan sus decesos. Entonces, para esto ya se tiene que contar con ayuda externa porque no solamente ellos pueden hacer el trabajo, también en el caso de que haya sido un accidente donde muchas personas estén eh, quizá con muchas heridas y demás, entonces necesitan ayuda de personas externas o de personal externo. Para esto los recursos son con los cuales tiene que contar un brigadista de primeros auxilios, es el botiquín, que es lo más principal, y las camillas, que para poder trasladar a los heridos. Luego vamos a entrar en lo que son los planes de acción. Planes de acción específicos para atención de emergencias. Aquí, como primer punto, podemos mencionar que para cada emergencia significativa, la organización debe definir acciones específicas oportunas para mitigar, controlar los efectos producidos por las emergencias en una organización. Como segundo punto, las acciones específicas abarcan a las actividades del grupo de respuesta a emergencias y las partes interesadas cuando se suscita una emergencia significativa. Como tercer punto, al fin de precautelar la vida del grupo de respuesta a emergencias, la organización debe documentar explícitamente el límite de acción de respuestas que estos pueden desempeñar frente a una emergencia. Y como cuarto punto, este debe ser comunicado y entendido por las personas que dirigen
trabajan y atienden una emergencia significativa declarada por la organización. Estos son planes específicos que cualquier organización ya debería de tomar en cuenta para poder actuar, ¿no? En cualquier caso de emergencia que se realice dentro o fuera de la organización. Para esto se da capacitaciones constantes y últimamente y actualmente se ha dado capacitaciones constantes en empresas mayormente que quizá corren el riesgo, ¿no? De tener un accidente o quizá en laboratorios donde mayormente manejan químicos. Entonces, en este tipo de empresas es donde se debe de dar las capacitaciones constantes. En otro, la solicitud de apoyo externo. Como se iba mencionando antes, este es un procedimiento de comunicación de la emergencia a los medios externos. Esto estará a cargo de la Brigada de Comunicación, la cual se encarga de la comunicación eh, a personas externas en caso este sea necesario, como se ha ido mencionando anteriormente. Aquí tenemos a los bomberos que se pueden llamar en caso de emergencia, en donde haya un incendio, a la ambulancia, quizá para trasladar a los heridos y demás, que es un recurso muy importante para poder quizá realizar un trabajo mucho más eficaz. Los policías, en este caso también son importantes, ¿no? En caso de que las personas quizás se desesperan, haya aglomeración de personas, entonces obviamente tienen que tratar de evacuar a las personas. Y las clínicas. Esto es muy importante ya que las personas heridas tienen que ir a un lugar específico donde puedan ser atendidas y mejor si es un lugar eh, cercano, ¿no? Para poder brindarles mucho más realizar la comunicación externa. Pero esto obviamente tiene que ser con previa autorización del jefe de brigadas, que es una de las personas quizá principales para que ésta pueda dar un visto bueno y se pueda realizar y se pueda pedir ayuda externa. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a pasar a hablarles lo que es la evacuación de personal. La evacuación es un proceso de salida segura y coordinada ante la inminencia o la ocurrencia de un evento de emergencias, con el propósito de lo que es de proteger la vida y la integridad de las personas. Las salidas de emergencia en los edificios, los lugares de trabajo, deben ser señaladas de forma permanente en todas las zonas, para que así el personal sepa por dónde debe seguir su ruta al momento de que ocurra un incidente. Todo el personal deberá estudiar lo que es el procedimiento atentamente. Tanto las empresas privadas como públicas deberán estar preparadas para lo que es atender eventualmente emergencias en sus lugares de trabajo, disponer de planes, brigadas de emergencias como primeros auxilios, ante incendios y evacuaciones ante la ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos para así velar lo que es la seguridad de los trabajadores. Las empresas siempre deben contar con un personal entrenado, con métodos, equipos, materiales adecuados y suficientes para la previsión y extinción de incendios. Todos estos equipos deben ser revisados periódicamente. Casi siempre sucede que, por ejemplo, un extintor no lo revisan periódicamente, entonces a la hora de querer utilizarlo, este ya no sirve. Se debe evitar lo que son estas cosas, entonces las empresas deben tener constantes revisiones sobre sus equipos. Aparte de que los trabajadores deben tener lo que es el conocimiento de actuar en momentos de riesgo y cómo proteger su vida. Pasos a seguir para la evacuación del personal. Se debe seguir las instrucciones de las brigadas de evacuación. No se debe perder el tiempo recogiendo objetos personales y si se encuentra atrapado en un recinto, se debe confinar. Quédese en el suelo, busque una ventana y, sobre todo, comunicar la ubicación, ya sea por teléfono o por radio, para que no ocurra que al final crean que ya evacuaron a todo el personal y se den cuenta que al final faltaba uno y ni siquiera sepan su ubicación. Y esto puede ocasionar un sinfín de problemas, ya que el tiempo es primordial. Se debe caminar hacia la salida de emergencia que está marcada por la organización. No debe correr, ya que puede generar disturbio y desenfrenar todo un movimiento, no solo de usted,
sino de todo el personal. Se debe evitar lo que es el pánico y no se debe transportar bultos. En caso de que ocurra un incendio, se debe mantener la calma, llamar a lo que es el departamento de bomberos y si se trata de un incendio pequeño, debe tratar de extinguirlo con lo que es el extintor apropiado por otros medios y no poner en peligro su vida. Eh, Notifique lo que es al supervisor y al coordinador de evacuaciones, si fuese posible, y evacúe las instalaciones. No rompa lo que son ventanas, no abra puertas si están calientes. Antes de abrir una puerta, siempre toque el pomo y si está caliente o hay humo visible, no lo abra. No utilice ascensores ni intente salvar sus pertenencias personales. En caso de haber un accidente dentro del edificio causado por productos tóxicos, se debe evacuar lo que es la zona aledaña. De ser necesario, inicie medidas de primeros auxilios u otras actividades de protección al personal. No notifique lo que es a las autoridades tan pronto sea posible, ya que los productos tóxicos generan realmente mucho peligro. Si está entrenado y cuenta con lo que es un equipo adecuado, debe ayudar en las tareas de limpieza si así lo indica. Eh, Instituciones de apoyo. SAR Bolivia. El SAR Bolivia tiene por misión organizar y capacitar al personal voluntario en situaciones de desastres naturales o antrópicos, búsqueda, salvamiento y rescate a fin de coayudar en las tareas de apoyo a la comunidad y contribuir al desarrollo integral del Estado. Su nombre procede de una sigla en inglés y se traduce a búsqueda y rescate. El SAR Bolivia es un grupo de voluntarios que junto a equipos de paramédicos, bomberos, brigadas de emergencia, brindan su servicio de rescate y atención médica en casos de emergencia. También tenemos a lo que son los bomberos, que son, debido a que las emergencias más comunes son los fuego, fugas de gas, incidencias vehiculares, árboles caídos, riesgos por especulaciones, rescate de fauna, búsqueda de personal. También está la Cruz Roja. La Cruz Roja boliviana provee educación especializada para el público en general. Son profesionales con recursos impartidos por expertos. Siempre están preparados para salvar vidas. Bueno, vamos a pasar a explicar lo que es también el sistema de comunicación en caso de emergencias. Consiste en un sistema que está organizado con una función principal que es de brindar apoyo a la comunicación de información que esté relacionada con lo que es una emergencia. Todo esto a individuos y grupos de individuos. Ayuda como una forma de organizarse para actuar en frente a un posible evento adverso. Para que se ejecute exitosamente se necesitan mecanismos y protocolos de comunicación claros. Existen dos tipos de comunicación que son la unidireccional y la bidireccional. La unidireccional se refiere a un conjunto de métodos que están adaptados para notificar comunicaciones que brinden detalles pormenores sobre alguna emergencia. Se le considera unidireccional debido a que los usuarios solo reciben las alertas y mensajes, sin posibilidad de establecer una dinámica de comunicación. En cambio, la comunicación bidireccional permite lo que es al receptor interactuar con el personal especializado y que así también éste reciba lo que es una instrucción sobre cómo proceder en caso de emergencia si estos, por alguna razón, llegarían a tardar, como por ejemplo las líneas de bomberos, del SAR, la Cruz Roja. Se debe tener en cuenta que este sistema también puede integrar aquellos relacionados con la comunicación unidireccional. Por otro lado, debemos contemplar cada una de las posibles situaciones, ya que estas van a coincidir directamente en la utilización de uno u otros sistemas. Las transmisiones más frecuentes en materia de emergencias, que son las que se producen ante accidentes o incidentes, en donde hay una primera llamada de emergencia recogida por el Centro Coordinador de Emergencias y en donde no hay ninguna dificultad en la utilización de comunicaciones habituales. Suelen establecerse mediante el uso de telefonía fija y o móvil. En algunos casos donde la cobertura de telefonía es deficiente, se adquiere o se llega a utilizar lo que es la transmisión por radio. Sus objetivos de los sistemas de comunicación de emergencia son como lo que es comunicar el peligro y obtener ayuda.
brindar información necesaria mientras llega la ayuda. En este punto, eh, a medida, si, como se dijo ya antes, si la brigada de ayuda o de emergencia va a tardar mucho tiempo, este puede aportar algunas instrucciones a las personas, a la persona que ha llamado a emergencias para así reducir los riesgos de muerte de los pacientes. También como objetivo está abordar la comunicación en situaciones de peligros o accidentes, establecer procedimientos y reglas básicas, identificar medios y sistemas de comunicación de uso común. Continuando con la exposición, ahora vamos a ver la fase de evaluación de las acciones de la comunicación externa. ¿De qué se trata? Se trata de un proceso crucial para determinar la eficacia y el impacto de las comunicaciones realizadas hacia el público externo durante una emergencia o situación de riesgo en una instalación industrial o empresa, etc. Esta fase se produce después de que se ha llevado a cabo la comunicación con el público externo. Es muy importante los siguientes puntos, que son el desempeño de la red de comunicación, el desempeño del vocero en cada una de las etapas y asignaciones de trabajo, la calidad de la información distribuida a los medios en cuanto a su claridad, pertinencia y oportunidad, y la utilidad del monitoreo en los medios de comunicación. La fase de evaluación de acciones de comunicación externa es esencial para garantizar que los mensajes de seguridad industrial sean efectivos y contribuyan a la protección del público externo en situaciones de emergencia. Al aprender de las experiencias pasadas, las instalaciones pueden mejorar sus prácticas de comunicación y fortalecer su capacidad para enfrentar situaciones de emergencia de manera más efectiva en un futuro. La señalización del sistema de emergencias. Toda señalización que derive del sistema de gestión de emergencias debe estar conforme a la NB 55001 y debe considerar aspectos tales como la señalización que debe mantenerse limpia, en correcto estado, al igual que todos los medios y dispositivos de señalización. También hacer énfasis en la señalética de advertencia contra incendios, socorro, salvamiento, al igual que su mantenimiento conforme pase el tiempo, la visibilidad en caso de humos y otros contaminantes. Y por último, comunicar al responsable cualquier deficiencia que puede tener con dicha señalización. ¿Qué es un sistema de emergencia? Un sistema de emergencia es un conjunto de procedimientos, recursos, equipos y medidas planificadas, coordinadas para responder a situaciones de emergencia que pueden ocurrir dentro de una instalación, empresa, fábrica. El objeto principal o objetivo principal de este sistema de emergencia es proteger a los trabajadores, reducir el riesgo de lesiones, daños a la propiedad y minimizar los impactos ambientales y económicos que pueden surgir durante la situación de emergencia. Funciona de manera organizada y dependen de unos u otros elementos para cumplir el objetivo, como por ejemplo la señalización, que son todos los avisos que informan o indican acciones o restricciones. También otro elemento son los elementos de emergencia, que son todos los objetos diseñados para enfrentar y mitigar una emergencia. Objeto y aplicación de la NB 55001. Esta norma establece la identificación de colores de seguridad y los principios de diseño de las señales de seguridad usadas en los lugares de trabajo, con el propósito de informar sobre la prohibición, advertencia, obligación, condiciones de seguridad o salvamento y evacuación. Para destacar los siguientes puntos tenemos: la norma es aplicable a los lugares de trabajo o todos los sectores donde las cuestiones relacionadas con la seguridad los requieran. También se enfoca en la señalización de seguridad óptica, orientada a señales, carteles y colores de seguridad. Además, establece los principios básicos a ser aplicados cuando se elaboren normas que contengan señales de seguridad. Sin embargo, no se aplica a las señalizaciones usadas en las vías férreas, el tráfico por carreteras, ríos, tráfico aéreo, fluvial y generalmente a aquellos sectores que estén sujetos a otros tipos de regulaciones.
Continuando, vamos a hablar lo que son los colores de seguridad. ¿Qué son los colores de seguridad? Es un color el cual se atribuye una significación determinada. La función de estos colores y de las señales de seguridad es atraer atención a lugares, objetos o situaciones que pueden provocar incidentes o generar algún riesgo de la salud. El color rojo. Este nos indica prohibición, material, equipo y sistemas de combate contingencias. De igual forma nos indica lo que son las señales de paradas, señales de prohibición, dispositivos de desconexión de urgencia, teniendo un color contraste, el blanco. El color verde. El color verde denota una condición segura y de primeros auxilios. Es uso principalmente para las señales de rutas de evacuación y emergencia, teniendo un color constante igual al blanco. Azul. Esto nos da indicaciones de precaución, de forma a lo que es la obligación de protección personal, emplazamiento de teléfonos y talleres, con un color constante que es igual el blanco. Y por último tenemos el amarillo. Este se usa para advertir precaución y riesgo de peligro, con un color constante que es el negro, y esto siempre podemos encontrar esta simbología con franjas negras y siempre en un triángulo. Las recomendaciones finales. Las señalizaciones deben estar siempre limpias y en un correcto estado. Colocar las señales en lugares visibles donde sean necesarias. Puede ser en las zonas de peligro, las salidas de emergencia y los puntos de primeros auxilios. Asegurarse de que las señales tengan un constante adecuado con el fondo para que sean claramente visibles. La sensación de seguridad debe ser un proceso en constante evolución. Revisa regularmente la efectividad de las mismas. Cada empresa puede tener riesgos y requisitos de seguridad particulares. Debemos personalizar la señalización para abordar las necesidades específicas de tu lugar de trabajo. Es fundamental que todos comprendan el propósito de la señalización y estén conscientes de cómo actuar en situaciones de emergencia. ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es una práctica o ejercicio diseñado para simular una situación real, con el propósito de entrenar o preparar a las personas para responder adecuadamente ante estas situaciones, en caso de que ocurran en un futuro. Los simulacros se pueden llevar a cabo en diferentes contextos, como emergencias, desastres naturales, incendios o accidentes industriales. Estos nos permiten evaluar los procedimientos existentes, identificar las posibles debilidades y áreas de mejora, garantizar que todos los involucrados estén familiarizados con los protocolos de seguridad. También brinda una oportunidad de corregir errores y perfeccionar las tácticas antes de enfrentar una situación real. Objetivos de un simulacro. Tenemos como objetivo principal que es la eficiencia, la organización de respuesta ante una emergencia, mejorar la preparación y la capacidad de respuesta de las personas involucradas, ya sean empleados, estudiantes, en una escuela o una propia familia que se puede entrar en una situación de peligro. ¿Cuándo hacer simulacros en una empresa? Es conveniente realizar cuando las instalaciones estén al máximo de su ocupación. De esta manera se podrá comprobar el funcionamiento del plan de autoprotección. Si bien sin informar la fecha de dicho simulacro, también puede usarse lo que es el factor sorpresa, lo cual va a permitir mayores resultados y la eficiencia de las personas involucradas ante este tipo de situaciones. La seguridad de los empleados es una responsabilidad importante de la empresa
y los simulacros efectivos contribuyen significativamente a garantizar un entorno de trabajo seguro y protegido. Preparación de simulaciones. Esta práctica requiere cumplir una serie de etapas para que realmente cumpla con su objetivo de protección de la vida de los colaboradores o empleados de la instalación de la empresa. ¿Cómo se prepara un simulacro? El plan de emergencia incluye diferentes situaciones valoradas en función de las características propias de la empresa, razón por la cual se debe realizar una reunión con dirección y con los trabajadores para determinar qué día y hora puede ser el simulacro. Organizar las personas que integran el organigrama de los diferentes grupos de brigada continúen en la empresa y se encuentren correctamente capacitados. Además, se debe revisar a todos los equipos de actuación ante la emergencia se encuentran en perfecto estado y conservación. Consignas o roles. Los equipos de emergencia participantes deben tener unos roles de actuación. Ejemplo, si van a ser bomberos, médicos, paramédicos o pacientes. Recorrido por las diferentes vías de evacuación. Puede estar recogido en planos, fotografías para evitar despliegue de personas por la empresa. Establecer vías de evacuación principal y secundarias. Las salidas de emergencia deben estar marcadas y señaladas en forma adecuada, tener dimensiones y proporciones adecuadas a las personas a evacuar. Deben estar siempre desobstruidas y libres. Ubicarse a no más de 40 metros para alcanzarlas y no deben conducir a otra zona de riesgo. Valoración de riesgo. Se puede aplicar un ejercicio sencillo de valoración didáctico y efectivo en una emergencia de incendio. De esta manera capacitaremos al personal para la realización de simulacro, así como una posible actuación real. Observadores. Son los que registran por escrito todos los sucesos que ocurren en su zona de observación, describiendo las acciones que llevan a cabo las personas que se encuentran en la misma, pudiendo utilizar, si es posible, la captación, imágenes o fotografías con los celulares para facilitar el registro. Mm, Importancia de la revisión de la emergencia. Como en la imagen podemos ver, es importante revisar la zona donde se realiza la emergencia. Ejemplo, si el lugar es seguro, si puedo entrar, no hay gases, no tengo, mm, mi vida no está en riesgo, el qué pasó, mm, qué ha sucedido, si ha habido un choque, cuántas víctimas hay, mm, y preguntarse si hay espectadores que le puedan ayudar. Sistema y alarma. En las fases de la activación a continuación de la identificación de la situación, debemos establecer los sistemas de alerta y alarma y notificaciones. Sistema de alarma. Entendido la alarma como la que nos avisa que estemos atentos. Sistema alerta y alarma. Son señales que avisan de un peligro inminente. Existen diferentes responsables que ante la amenaza deben comunicar la situación potencial de crisis antes, durante y después. Por ejemplo, los sismólogos que informan cuando hay una situación de amenazas puntual
y realizan el seguimiento de la situación. Gracias. Bueno, en conclusión, eh, la elaboración de un plan de emergencia es muy importante dentro y o fuera de la organización. Esta nos ayuda a nosotros como empresa, como organización, a demostrar la eficiencia y la eficacia que tenemos en cuanto tengamos una emergencia. Para esto se da distintas capacitaciones al personal para que estén preparados, ya sea por simulacros, para que éstas puedan tener en cuenta cómo se debe actuar en caso de una emergencia, ya sea contra incendios, en un accidente, y así preservar la vida de los trabajadores como también la de uno mismo. Eso sería todo. Gracias.